Ok, bueno, sobre el... Estaba pensando que creo que habíamos puesto la fecha de entrega de los proyectos el viernes de la próxima semana, pero bueno, como, como de manera inesperada me empezaron a caer muchas fechas límite estos días, entonces pues creo que es mejor que los entreguen el domingo. O sea, de todas maneras, no los si los entregan el viernes, no los voy a revisar ese fin de semana, entonces pues creo que es mejor que ustedes tengan esos 2 días extra a que yo tengo ahí los archivos, ¿no? Entonces, la fecha límite de la entrega de proyectos originalmente era el 10 y les estoy diciendo que ahora va a ser el 12 de junio, igual como a la medianoche, hasta que se acabe el 12 de junio, está, está bien. Ujú. Bueno, entonces hoy, la idea de hoy es terminar de ver Hambanach. eh, o sea, la prueba del teorema principal. Y después nada más ver como por dónde van las extensiones, bueno, no las extensiones, por dónde van las consecuencias de Hambana. Ya no tanto las pruebas, porque bueno, las pruebas, algunas son sencillas, otras son un poco más complicadas, pero en este momento me interesa enfatizar en qué podemos utilizar este resultado tan fuerte de Hambana y bueno, y por qué es tan importante, ¿no? Perdón, ahora te di un trago al café. Me fui a una cafetería que no conocía por aquí. Pues bueno, a ver qué tal. Bueno, vamos a discutir de qué estamos hablando. Nuestro objetivo es probar este teorema de Hambana, que le pusimos la versión analítica del teorema de Hambana, y en pocas palabras nos dice que podemos extender una transformación lineal o un funcional lineal de un espacio vectorial a bueno, si tenemos un espacio vectorial y tenemos un subespacio y una transformación lineal con ciertas propiedades, en ese subespacio entonces la podemos extender de tal manera que se mantengan las propiedades. Estas propiedades es que sea acotada. Aquí me quedé pensando y mejor le puse funcional sublineal porque, bueno, en parte porque vi que en algunas versiones previas de trabajos que me mandaron utilizaban la palabra funcional sublineal en lugar de convexo, entonces pues bueno, vamos a utilizar indistintamente las dos, sublineal y convexo. ¿Ok? Entonces, lo que queremos hacer es, bueno, vamos a leer el teorema. Tenemos un R espacio vectorial X, un funcional sublineal P, que eso significa que satisface dos cosas. Primero, que P de alfa de X es igual a alfa por P de X, donde alfa es mayor o igual que 0 y X es un elemento del espacio y el otro es la desigualdad del triángulo. ¿Ok? E igual habíamos visto que, bueno, habíamos comentado dos cosas. Una, que todas las seminormas son funcionales sublineales o bien funcionales convexos. Y la otra es que había funcionales sublineales que no eran seminormas. Entonces, nada más para aclarar que que una familia está contenida en la otra, pero no son iguales. Ok, entonces tenemos nuestro espacio vectorial, nuestro funcional sublineal, un subespacio de X y un funcional lineal, o sea, una función que va de Y a R y que es lineal, que satisface esto. Es acotada superiormente por P de X. Si tenemos todo esto, entonces existe un funcional lineal F mayúscula que está definido en todo el espacio, que va a los reales, que satisface dos cosas. La primera es que extiende al funcional lineal original y la segunda es que sigue siendo acotado superiormente por P. Ahora, lo que habíamos dicho es que, eh, pues es, en pocas palabras, complicado hacer esto, ¿no? Creo que eh,
creo que vale la pena al menos divagar un poquito. No quiero hacerlo eh, con mucho detalle, pero al menos hay una pregunta que, pues no sé, cuando yo vi Hamanak por primera vez y años después cuando lo volví a ver, me volvió a surgir esa pregunta. Eh, y bueno, y creo que es importante, ¿no? Porque es bastante obvia y es, imagínense que estamos en el contexto de Hamanak, o sea, tenemos X, Y, o sea, en el mismo contexto de todo esto. Ahora la pregunta es, eh, ¿por qué no podemos decir simplemente que f de x es igual a f de x? Bueno, vamos a ponerlo así. O sea, ¿por qué no podemos hacer esto? Si x está en y 0 si x está en x menos y. Que es como lo más obvio, ¿no? Que se nos ocurriría. O sea, si lo que queremos es extender una función de tal manera que se mantenga esto. Es más, vamos a ir simplificando las cosas. Vamos a pensar que en lugar de P, o sea, en lugar de que sea un funcional sublineal, que sea una norma, ni siquiera una seminorma, que sea una norma. Eh, por qué no podemos hacer esto? Eh, y pues no sé, creo que sí es una pregunta que vale la pena, ¿no? Porque vean, vamos a simplificar al máximo el problema. ¿Qué pasa si tomamos X igual a R2? Y igual al generado por E1. O sea, si lo vemos en el plano, esto es, Y es el eje horizontal. ¿Ok? Eh, y F minúscula de X,0 es igual a X. Ahora, si yo les digo, bueno, y una cosa, tenemos que esto es 1. La norma esto es una transformación. Aquí vamos a pensar que ya estamos en un espacio normado, ¿no? La pregunta es por qué no podemos decir simplemente f de xy es igual a x. Y pues si esto sigue manteniendo, o sea, es una transformación lineal, ahora ya está definido en todo x, y además la norma de este operador es lo mismo que este, ¿no? Entonces, vamos a retomar este problema un poco más adelante, porque creo que es una pregunta obvia, en el sentido de por qué la solución directa a nuestro problema no sirve. Y la solución directa sería como, si trabajamos en el caso más sencillo, aquí tenemos una solución, ¿no? ¿Por qué no podemos como extrapolar esto al caso arbitrario? ¿Ok? Bueno, entonces vamos a dejar esto por un momento como en el margen y lo vamos a retomar en uno de los corolarios de Hamanach. Ok, entonces de nuevo, nuestro objetivo es extender un funcional lineal a todo el espacio. Ahora, dijimos que eso puede ser muy complicado, eh, pero lo que ya no es tan complicado es extenderlo de un subespacio Y a un Y, bueno, un subespacio generado por Y otra cosa que no está en Y. O sea, esto. Eso sí lo podemos hacer sin ningún problema. De hecho, también habíamos comentado que si nuestro espacio vectorial X es de dimensión finita y tenemos nuestro subespacio Y, entonces, primero tenemos a Y y tomamos un E que no esté en Y, o sea, que esté en X menos Y. ¿Ok? Aplicamos el lema y digamos que esto es el Y1, por decir algo. ¿Ok? Y Y2 va a ser igual a Y1, bueno, el generado, bueno, vamos a robarle esta notación a la gente de anillos, el generado o de grupos, de Y1 unión E2, donde E2 es un elemento que está en X, pero no está en Y1.
Y así nos vamos, ¿no? Y en algún momento este procedimiento se tiene que acabar porque estamos en dimensión finita. Si estamos en una dimensión numerable, entonces, pues suena que también lo podemos hacer, ¿no? O sea, porque tenemos un procedimiento aquí recursivo y pues suena que sí lo podremos hacer. Pero igual lo que habíamos comentado es que cuando estamos hablando de espacios de Banach de dimensión infinita, eh, estamos hablando, bueno, todas las bases tienen que ser no numerables. Y eso lo obtuvimos como, bueno, al principio, muy al principio del semestre, habíamos dado algunos ejemplos de espacios con bases no numerables. Y después ya le metimos análisis para decir que cuando estamos en un espacio de Banach, todas las bases, bueno, en un espacio de Banach de dimensión infinita, todas las bases son no numerables. Y el corazón del argumento es el teorema de categoría de Ver. Ok, bueno, pero regresándonos un poco a Han-Banach, sí podemos hacer esta extensión, digamos, como en una dirección más, ¿no? Si estamos en este espacio y tenemos una dirección que no está aquí, pues nos podemos extender en esta dirección sin problema. Ahora, habíamos empezado a hacer cuentas y lo que dijimos, o bueno, las observaciones eran que un elemento de este espacio del generado de Y unión E es de la forma Y más lambda E, donde lambda es un número real y Y, o esta Y minúscula, es un elemento de este espacio. Entonces, habíamos dicho que si logramos definir una función G, o sea, si logramos definir la función G que extienda la F con las dos consideraciones, primero esa G debe satisfacer esto. G más lambda E por linealidad, esto tiene que ser G de Y, bueno, G de Y más lambda E, más lambda G de E. Ahora, como pedimos que extienda a F, esto tiene que ser F de Y, más lambda GE. Y después lo que nos pusimos a hacer fue jugar con esta expresión, bueno, esta expresión aquí, y las desigualdades que queremos que satisfaga con respecto a P. ¿Ok? Y dijimos que estas desigualdades deben de ser ciertas para positivos y negativos. Despejamos a G, pero al despejar, pues hay una lambda aquí multiplicando a G. Por un lado vimos que cuando la lambda es cero, pues ya no hay nada que probar. Cuando la lambda es positiva, obtenemos una desigualdad. Cuando la lambda es negativa, obtenemos otra porque voltean los signos. Y total, después de hacer cuentas, llegamos a que podemos encontrar una G de E, que es un número real, que nos permite extender a la función f a todo el espacio, si solo si ocurre esta desigualdad. Ok. Bien. Sí, entonces... perdón. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es vamos a tomar pues parámetros arbitrarios, o sea, me refiero una mu, una lambda positiva es una v y una y mayores que 0. ¿Ok? Ahora, esta desigualdad de aquí, que se ve bastante sofisticada, vean, lo que nos dice es que para cualesquiera mu positiva y v positiva, eh, esta expresión de aquí es menor o igual que este supremo, o bien esta expresión de aquí tiene que acotar esta expresión de acá para cualesquiera lambda y y en y. Ajá. Ok. Bien, de nuevo, lo que nos está diciendo esto es que cuando fijamos esto de aquí, cuando fijamos a la mu y a la b, este número real que tiene aquí tiene que acotar a todas estas expresiones donde lambda y y corren donde tienen que correr. Recíprocamente, si fijamos a lambda y a y, entonces la expresión que nos queda tiene que ser una cota superior de todas estas. ¿Ok? Eso es lo que vamos a probar. Entonces, sean
vamos a fijar nuestros parámetros. Sean mu lambda mayor que 0. Bueno, vamos a poner y, v y en nuestro subespacio y. Queremos ver que queremos ver que 1 entre menos mu p menos mu e más b menos f de b, o sea que es la expresión que está aquí. Esta expresión tiene que ser que la expresión de acá abajo, o sea, menor que 1 entre lambda p lambda e más y menos f de y. ¿Ok? Bueno, aquí es algo que creo que antes de continuar, nada más como que de ver esto es algo que valdría la pena detenerse a pensar, ¿no? O sea, ¿cómo podemos interpretar esto? Porque, vean, aquí realmente estamos... si la lambda es igual a 0, nos queda p de y menos f de y, que ya sabemos que es mayor o igual que 0 por nuestra hipótesis. Pero aquí, este factor que le estamos poniendo a la E nos está diciendo que como que nos estamos moviendo también en la dirección de E. Y esto es como una especie de, lo podremos ver quizá como una especie de normalización, no sé. No sé, valdría la pena detenerse a pensar cómo podremos interpretar esto. En fin. Ahora, bueno, lo voy a ir lo voy a copiar en la siguiente página porque vienen cuentas. O sea, vamos a reordenar los términos y al final vamos a llegar a una expresión que siempre es cierta por las hipótesis. Ahora, queremos ver eso, o bien, voy a poner las expresiones donde aparece f del lado izquierdo. O sea, nos va a quedar 1 entre lambda, f de y, más 1 entre mu, f de b. Aquí hay un menos y aquí hay un menos, por eso aparece el más. Y del otro lado vamos a poner todo lo que tiene p. Nos queda 1 entre lambda, p lambda e más y, más 1 entre mu, p a la menos mu, e más b. ¿Ok? Ahora, esto que está aquí, esto ya es cierto, que es cierto por nuestras hipótesis, que es cierto. Pues, vean, el lado izquierdo, vamos a empezar con el lado izquierdo y vamos a dar una cadena de desigualdades que culmina en el lado derecho. Entonces el lado izquierdo empieza 1 entre lambda por f de y más 1 entre mu por f de b es igual a f 1 entre lambda y más 1 entre mu b. Eso es porque dijimos que la f es lineal. Ahora aquí, pues utilizamos la hipótesis que f es menor o igual que p. Entonces, menor que p, 1 entre lambda y más 1 entre mu b. Queremos que aparezca una e. ¿Ok? Entonces, pues hacemos lo que hacemos en cálculo, que sumamos y restamos 0. Digo, aquí nada más es un...
0 en un espacio vectorial de dimensión arbitraria, pero la idea es la misma, ¿no? O sea, nada más sumamos y restamos 0. O bueno, sumamos y restamos lo mismo que es agregar 0. Es E más lambda, 1 entre lambda de Y, menos E más 1 entre mu B. ¿Ok? Ahora, tenemos la desigualdad del triángulo para P, porque dijimos que es un funcional sublineal. Más PE más 1 mu P. Ok, perfecto. Ahora, dijimos que una de las propiedades de los funcionales sublineales es esto, que si alfa es mayor que 0, mayor o igual que 0 y x es un elemento de nuestro espacio, entonces P de alfa x es igual a alfa P de x. O sea, saca números no negativos. Lambda y mu son no negativos, ¿no? Entonces sus recíprocos son no negativos. Y aquí podemos sacar el recíproco. O sea, podemos factorizar uno entre lambda y uno entre mu. Nos queda 1 entre lambda, P lambda más y, lambda e más y. Y aquí nos queda más 1 entre mu, P menos C mu más B. ¿Ok? Por lo tanto, existe la G que queríamos. Por lo tanto, existe G que está en el generado de, perdón, es un funcional lineal que va de Y, bueno, del generado de Y con E a los reales con las propiedades que dijimos. Tal que, vamos a poner la restricción de G a Y es F y G es menor o igual que P. Y es lo que queríamos probar. ¿Ok? Perfecto. Entonces ya pudimos hacer como, digamos, nuestra versión básica o nuestra versión chiquita de Han-Banach, que es extender nada más en una dirección. ¿Ok? Fue nada más extender en una dirección, no en todo el espacio. Ahora, vamos a regresar aquí. Lo que queremos hacer es probar Han-Banach. O sea, no nos basta a nosotros con una dirección. Queremos probar esto para todo el espacio. O sea, que podemos extender a nuestro funcional lineal a todo el espacio. Permítanme copiar esto para... Ahí está. Ok. Ahora, como les había dicho, lo que vamos a hacer es... vamos a utilizar el lema de Zorn. Eso quiere decir que vamos a construir una familia bueno, un conjunto, le vamos a dar un orden parcial estricto, vamos a probar que todas las cadenas son acotadas superiormente. Aplicamos el lema de Zorn, eso nos da la existencia de un máximo y argumentamos por qué el máximo sirve. ¿Okay? Ahora, antes de empezarlo, quiero recordar un comentario que había dicho, pues igual, después de que probamos que existe o que todo espacio vectorial tiene una base. Y es que en aquella ocasión lo que había dicho es que al menos, no sé en teoría de conjuntos, pero digamos, en otras áreas de matemáticas, la manera en la que utilicemos el lema de Zorn es más o menos estándar. Queremos encontrar un objeto con ciertas características. Ok, vamos a poner a nuestro objeto, digamos, H. Es algo que queremos que exista. Entonces, una manera de proceder o la manera que es más o menos estándar es que
si ahí está H que queremos que exista, pues empezamos a definir no solo H, sino como por cachos de H, ¿no? Empezamos a definir por cachos de H y además tenemos, el orden nos debe decir que de cierto modo podemos expandir, o sea, una vez que estamos en un elemento, podemos determinar cuando hay un objeto, que también es un fragmento de H, o sea, que es mayor que él, ¿no? Por ejemplo, bueno, esto lo frasé muy feo, pero vamos a recordar cómo probamos que todo espacio vectorial tiene una base. Lo que hicimos fue probar, o sea, si empezamos con un espacio vectorial, lo que hicimos fue considerar a S la colección de todos los subconjuntos de X que son linealmente independientes. ¿Ok? Y vimos que el orden el orden parcial estricto dado por la contención, eso tiene la propiedad de que toda cadena, bueno, la propiedad de que es un orden parcial estricto y que toda cadena sea acotada superiormente. Entonces podemos aplicar el lema de Zorn, obtenemos la existencia de un conjunto máximo, o sea, de un conjunto linealmente independiente máximo, en el sentido de que si agarramos cualquier vector del espacio que no está ahí y se lo pegamos, o sea, si tenemos nuestra beta, que es linealmente independiente y máximo, tomamos X en X menos X menos beta, entonces X tiene que estar en el generado por beta, o bien beta unión X es linealmente dependiente. ¿Ok? Eso fue lo que hicimos y vimos que el máximo tenía que ser una base. Aquí va a ser pues algo bastante parecido. O sea, bastante parecido no en los detalles, sino en la estructura del argumento. Entonces vamos a poner dem de Hambanach. Analítico. Entonces, primero vamos a definir nuestro espacio en donde vamos a poner, o bueno, que vamos a ordenar. Sea gamma la colección de parejas de parejas Z, H, tales que, primero, Z va a ser un subespacio de X, subespacio, que contiene a Y. La segunda es que H va a ser va a ser un funcional lineal que va de Z al campo y que va a satisfacer las condiciones que queremos. Una es que H restringido a Y sea igual a F. Y la otra es que para toda X en Z, H de X sea menor o igual que P de X. ¿Ok? Eso es lo que queremos hacer. Y de nuevo, lo importante es que estamos también, o sea, no estamos dando una extensión lineal arbitraria. Estamos dando una extensión que satisface esta desigualdad. O sea, se mantiene, al menos la manera en la que crece es controlada por esta P. Ok, ahora, ya que tenemos eso, vamos a definir una relación. Definimos a la relación, sí, a la relación esta
en gamma, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue? Para cualesquiera dos elementos de gamma, digamos Z1, H1, Z2 y H2, tenemos que Z2, H2 es menor que Z1, H1, sí, solo sí. Primero, Z2 está estrictamente contenido en Z1. Aquí, lo repito, estoy pensando en contención estricta. Y, bueno, lo quería poner como viñetas, pero sí cabe ahí. Y la restricción de H1 a Z2 es justamente H2. Ok, antes de... Bueno, esto va a ser el orden parcial estricto que necesitamos, ¿no? Antes de discutir por qué es un orden parcial estricto, quiero que vean que el conjunto gamma que estamos teniendo es realmente... O sea, tenemos a y a F, ¿no? Esa es la pareja con la que empezamos. Y y F. Ya sabemos que si tomamos... o sea, que podemos extender en una dirección que no está en Y. Podemos extender a F de tal manera que sea lineal y que siga siendo acotada superiormente por P. Eso lo podemos hacer. Entonces, como lo que se nos dificulta, como andar peinando todas las posibles direcciones, pues agarramos todos al mismo tiempo, ¿no? Decimos todas las extensiones de F que satisfagan eso, ese es el conjunto que tenemos en mente. Ahora ese conjunto lo vamos a ordenar, ya lo ordenamos, y ahora decimos así, notemos que... Bueno, aquí lo voy a decir como que muy sin pena, pero sí vale la pena recordar un poco esto. Primero, nuestro orden es un orden parcial estricto. Eso significa que es... a ver, permítanme, déjenme terminar, estricto. Eso significa que es transitivo y que es irreflexivo. Transitivo, pues es lo de siempre, ¿no? A menor que B y B menor que C. Implica A menor que C. Irreflexivo es que es falso que A sea menor que A. Y eso es para toda A. Ajá. Y tampoco nos comprometemos a decir que cualesquiera dos elementos en gamma sean comparables. Eso no lo decimos. ¿Ok? Eso, bueno, una relación que satisfaga eso es un orden estricto. Y en este caso, pues sí lo tenemos, ¿no? O sea, si tenemos dos parejas, digamos, Z1, sí, Z1 es menor que Z2H2 y Z2H2 es menor que Z3H3, pues lo que sabemos es que, primero, Z1 está contenido en Z2 y Z2 está contenido en Z3, entonces Z1 está en Z3. Y bueno, tenemos la estructura lineal, ¿no? Entonces, esto es un subespacio de esto. Sabemos que cuando restringimos H2 a Z1, nos queda H1. Sabemos que cuando restringimos H3 a Z2, nos queda H2. Entonces, si restringimos a Z3 a Z1, que está contenido en Z2, tiene que ser igual a H2, pero H2 restringido a H1 es igual a H1, entonces Z1 restringido a Z1 es H1. Perfecto. O sea, no lo escribí porque realmente no es... o sea, es más un juego como de cuentas, no es... Digamos, la prueba rigurosa no es muy complicada aquí. Y lo que me interesa resaltar no son tanto los detalles, sino la estructura del argumento. Entonces, eso es un orden parcial estricto. Y además, tenemos que toda cadena en gamma
es acotada superiormente. Toda cadena en gamma es acotada superiormente. Superiormente. Eso quiere decir que si tenemos un subconjunto de gamma, si tenemos un subconjunto de gamma, tal que cuando le restringimos el orden a ese subconjunto, obtenemos un conjunto que es totalmente ordenado, o sea, ahora sí todos los elementos son comparables, entonces existe una cota superior. En este caso, vean, si tenemos una cadena C, digamos ZI, HI, y está indicada sobre un conjunto de índices J, lo que sabemos es que cada que tomamos dos parejas de aquí o dos elementos que están en este conjunto, uno va a ser menor que el otro. Bueno, menor o igual, porque igual y son iguales, ¿no? Quizás son iguales. Ahora, en este caso vamos a definir Z igual a la unión sobre I en I de todos los Zetas Is, y vamos a definir para cada Z minúscula en Z, tomamos I en J, tal que Z pertenezca a ZI, y definimos H de Z como igual a HI de Z. ¿Ok? Entonces, primero, digo, así lo estoy definiendo y al menos a ojo, pues parece que sí funciona, ¿no? Pero hay varias cosas que checar. Primero, que Z sea realmente un subespacio de X. O sea, que contenga Y no hay ningún problema porque cada uno de los términos de la unión contiene Y. Entonces, sí, que contiene Y no hay un problema. Pero sí habría que probar que es un subespacio. Porque sabemos en general que la unión de subespacios no necesariamente es un subespacio. Ahora, aquí sí va a ser un subespacio justamente porque es una cadena. Si toman, digamos, alfa y X, perdón, X y Y, que estén en esta unión, entonces, digamos, X pertenece a un ZI, X pertenece a un ZI, Y pertenece a un ZJ, y debemos de tener que o ZI está metido en ZJ, o está contenido en ZJ, o ZJ está contenido en ZI. Eso lo debemos de tener, ¿no? Porque es una cadena. Si ZI está contenido en ZJ, entonces X está contenido en ZJ, que es un subespacio, y cualquier combinación lineal de X y Y está contenido en ZJ, que está contenido en Z, y por lo tanto Z es un subespacio. Ok, perfecto. Esto es un subespacio. Y ahora, para ver que esta definición tiene sentido, pues volvemos a usar la condición del orden. O sea, lo que nos dice el orden es que cuando tenemos esta cosa de aquí, la restricción de H1 al subespacio chico coincide con la función del espacio chico, ¿no? Entonces, ese hecho de que si bien podemos ir creciendo en los subespacios, bueno, igual y no es muy buena ilustración porque estamos hablando de subespacios, pero bueno, si fuese numerable tendríamos esto, ¿no? Tendríamos colecciones de subespacios que van creciendo y en cada subespacio vamos teniendo a nuestra función HI y digamos ahí tenemos esa y luego vamos a tener en el siguiente el azul. Lo que tenemos es que cuando restringimos la función correspondiente al azul, al subespacio verde, coincide con la función del subespacio verde. Entonces, por eso esto va a estar bien definido. ¿Ok? Y bueno, entonces sí hay que hacer esas cuentas con cuidado, pero no las vamos a hacer ahora. Lo que me interesa es que podemos utilizar el lema de Zorn. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos eso, existe por el lema de Zorn que nos dice que en todo conjunto con un orden parcial estricto tal que todas las cadenas sean acotadas superiormente,
para cada elemento del conjunto existe un máximo que es mayor o igual que ese elemento. No nos interesa tanto, tanta conclusión no nos interesa, solo nos va a interesar que existe un elemento máximo. Por el lema de Zorn, existe, vamos a ponerle, sí, todavía aparece, Z0, H0, en gamma, máximo. Ok, si tenemos que, si Z0 es igual a todo el espacio, ya acabamos, ¿no? Porque sabemos que esto es un espacio que contiene, es un subespacio que contiene Y y la H0 hace lo que tiene que hacer la H0, ¿no? En el sentido de que extiende a la F y es acotado superiormente por la P. Entonces, si probamos que la Z0 es todo el espacio, ya acabamos. Si tuviéramos que X menos Z0 es distinto del vacío, existiría X0, aquí en X menos Z0, y podremos aplicar el lema, o sea, este lema del que dijimos que es como la versión para principiantes de Hanbanach, o bueno, es la versión de Hanbanach como nada más en una dirección adicional, que es este. Entonces, si Z0 no fuese todo el espacio, existiría un vector que está fuera de X menos Z0. Y aplicamos el lema, y aplicando el lema, el lema HB, obtendríamos que, bueno, obtendremos, vamos a ponerle el nombre, G, sí, G, que está en el dual algebraico de Z0 unión, bueno, está en el dual generado, en el dual algebraico del generado de Z0 con X0, tal que tendremos esto, G restringido a Z0 tendría que ser H0, y para toda X en Z, en el generado, por Z0 unión X0, tendríamos que G de X es menor que P de X. En otras palabras, tendríamos esto, que Z0 H0 sería menor que el generado por Z0 unión X0 y G. Y esto contradice que nuestra pareja Z0 H0 fuese máximo. Sin embargo, bueno, Z0 H0 era un máximo. Y eso es nuestra contradicción, ¿no? Por lo tanto, Z0 es igual a X y eso termina la prueba de Hahn-Banach. ¿Okay? Nada más, si quisiera echarme para atrás un poquito nada más en el puro argumento de Hahn-Banach, sin metiéndome todavía en menos detalles de lo que hice ahorita.
Lo que queremos de nuevo es extender o encontrar una extensión de nuestro funcional lineal f que primero a todo el espacio y que mantenga esta desigualdad. Lo que hicimos fue trabajar con todas las extensiones que mantienen, o sea, con todas las extensiones de f, extensiones lineales que mantienen la desigualdad. Trabajamos con ese espacio. Vimos que se puede ordenar, que es un orden parcial estricto y bueno, que toda cadena acotada sea acotada superiormente. También he visto que lo llaman un conjunto inductivo. Entonces, eso lo podemos hacer, ¿no? O sea, toda esta maquinaria de teoría de conjuntos la podemos aplicar aquí. Y ahora sí, usando como caja negra el lema de Zorn, obtenemos un objeto que es el máximo. Es un máximo con respecto al orden que estamos dando. Y ahí no se acaba la prueba. Lo que sigue es probar que ese máximo tiene las características que nosotros queremos. ¿Ok? Y fue lo mismo que usamos para probar que existen que todo espacio vectorial tiene una base. Fue lo mismo que usamos para el otro, no recuerdo cómo, el de la tarea, que era en espacios métricos, era para la existencia de cubiertas. Era el teorema de cubierta de Vitali, una versión de esos. Incluso vi que alguien en una tarea utilizó esta estrategia para probar que existen los conjuntos ortogonales máximos en un espacio de Hilbert, sin tener que discutir sobre la dimensión o sobre si es separable o no. Se puede probar que existen conjuntos ortonormales máximos, en el sentido de que si le meten cualquier otro vector ya no va a ser ortonormal su sistema. Y eso también lo prueban con esta estrategia utilizando el lema de Zorn. Ahora, en estos últimos 5 minutos, nada más me gustaría mostrar algunas de las importantes consecuencias del lema de Zorn. La versión geométrica, que es con lo que empezamos a motivar esto, le pedí a Julián que lo viera en la próxima semana. Uno de ellos es esto, que a veces... pero antes de ir con las consecuencias me falta algo muy importante. Bueno, que también es una extensión. ¿Qué es la extensión a espacios sobre los complejos? Teorema Ham-Banach. Sobre C. Uno de los libros que les he comentado a lo largo del texto del curso y que si no tienen nada que hacer en verano, yo creo que es una lectura bastante padre. O sea, casi desde el principio, ¿no? Para que tengan también un poco que refresquen un poco análisis 1 y todo eso. Es un libro bastante, bueno, creo que es legible. Y es amistoso, es el de Bachmann y Narici. Y es de Dover, entonces no cobran 1,500 pesos por el libro. Y se llama nada más se llama Functional Analysis. Al principio del semestre, al menos en Amazon ya no tenían en su acervo copias, pero la última vez que vi ya tenían. Entonces, pues si lo quieren comprar es una buena adquisición, una buena lectura de verano. Bueno, aprovechando que aunque es año del mundial, no hay mundial este verano, pues pueden leer análisis funcional. Bueno, ahí lo dejo. Pero esto lo traigo a colación porque algo que vi ahí es que, y me parece bastante curioso, es que el teorema de Ham-Banach se probó primero para los números reales, así como acabamos de ver, o bueno, más que los números reales, para espacios vectoriales real valuados, y tardaron 8 años, desde la publicación del Ham-Banach sobre R hasta el Ham-Banach sobre C pasaron 8 años. Entonces eso me parece como bastante sorprendente. Uno se imaginaría que los habrían probado
de manera casi simultánea. Entonces, el teorema de Hahn-Banach para los complejos dice, y bueno, nuestra letanía de cosas, ¿no? X, un C espacio vectorial, Y, un subespacio. Hasta ahí no hay ningún cambio, ¿no? Vamos a pedir que P de X a R sea una seminorma. O sea, ahora lo que estamos pidiendo es que para toda alfa en C y para toda X en nuestro espacio tengamos esto. P alfa de X es igual al valor absoluto o módulo de alfa por P de X y la desigualdad del triángulo. Px más Y es menor o igual que Px más Py. ¿Ok? Eso es lo que estamos pidiendo. Tenemos nuestra seminorma y un funcional lineal que va de Y a los complejos. Es un elemento del dual algebraico de Y. Con la propiedad de que sea acotado. Para toda X en Y, f de X es menor o igual que P de X. Ok, la conclusión entonces es la que esperamos que sea, que podemos extender a F a todo el espacio. Entonces existe. Y bueno, extenderla de manera consistente, de manera satisfactoria, ¿no? Existe F en el dual de X tal que satisface dos cosas. La primera es que F restringida a Y es igual a la F original. Y para toda X en X, F de X en valor absoluto es menor o igual que P de X. Ahora, no solo por tiempo, sino en general había considerado no ver los detalles de esto, pero no por dificultad. Realmente lo difícil es probar Hahn-Banach para R. Y de hecho, las observaciones o los puntos importantes en la prueba son estos. Primero, observaciones. Bueno, antes de enunciarlas vemos. Lo que queremos hacer es de alguna manera utilizar el Hahn-Banach real para probar este. Las cosas que nos van a servir es que si X es un CB, entonces es un REB. O sea, todo espacio C vectorial, todo C espacio vectorial es un R espacio vectorial. Si si F, le voy a poner F mayúscula. Si F está en el dual algebraico de X visto como espacio vectorial sobre los complejos, entonces la parte real y la parte imaginaria de F, o sea, F de X es un número complejo, ¿no? Entonces tiene parte real y parte imaginaria. Esas funciones son lineales si vemos a X como un R espacio vectorial. Entonces son R lineales, no C lineales, sino R lineales. Y de hecho, hay una relación entre la parte real y la parte imaginaria. O sea, si utilizan esto, si expanden esto por un lado así, y f de x, y por el otro lado lo ponen parte real de ix más y veces parte imaginaria de ix, encuentran una relación entre la parte real y la parte imaginaria, y eso es algo similar a lo que hacen con las ecuaciones de Cauchy-Riemann en variable compleja, ¿no? Y la tercera es que para toda z en C existe un T real, o sea, existe la escritura polar de C, de Z, tal que Z es igual a E a la IT
por el valor absoluto de Z. Entonces, utilizando estas observaciones que la verdad no son observaciones pues muy sofisticadas, ¿no? No necesitamos ni siquiera variable compleja, nada más como cosas sencillas de compleja. Con eso podemos probar esta versión compleja de Hamm-Banach. La idea es pasarlo todo a la parte real de un operador. O sea, ver que podemos trabajar únicamente con la parte real. Aplicamos Hamm-Banach. Bueno, eso nos ayuda a pasar de los complejos a los reales. Aplicamos Hamm-Banach en el Hamm-Banach real que ya conocemos. Y de nuevo, utilizando este número 3, lo podemos regresar a los complejos y terminar la prueba. ¿Ok?